el arte de la felicidad. Puede que alguna persona diga, ¿y por qué un sacerdote católico va a hablar del Dalai Lama, que es un líder espiritual, de otra expresión de espiritualidad? Pues la idea es que en un mundo transcontemporáneo como este, seamos capaces de abrir la mente y beber de la riqueza de muchos, y no solo sesgarnos a nuestra experiencia religiosa, sino ir más allá y abordar más que la experiencia religiosa, la espiritualidad. José Arregui, un ex sacerdote fraile franciscano, define la espiritualidad como cualidad humana profunda. ¿Cómo dije? Cualidad humana profunda. Esa es la manera como José Arregui define la espiritualidad, que de paso aprovecho para ir contándoles dónde pueden encontrar contenidos importantes de riqueza espiritual. José Arregui es uno de ellos, un hombre muy interesante, español, fue muchos años fraile, sacerdote católico, y ahora se dedicó a la teología de una manera más holística y a la espiritualidad de una forma más abierta. Entonces, ¿qué dice José Arregui? Define la espiritualidad como cualidad humana profunda. Y cuando decimos cualidad humana profunda, entonces ahí cabemos los 8.000 millones de habitantes que vivimos en este planeta. La UNESCO, por ejemplo, define la espiritualidad como la capacidad de relacionarnos desde el ser. La persona espiritual es aquella que no se relaciona desde su creencia, ni desde su saber, ni desde sus posesiones, ni desde su poder, sino desde el ser, desde la pureza del ser. Hablando de esto de la espiritualidad, por supuesto que abordamos este texto del arte de la felicidad. Pero antes de entrar en el libro, vamos a buscar en algunos personajes universales lo que para ellos significó y dejaron consignado como felicidad. Pensemos, por ejemplo, en Aristóteles. ¿Qué decía Aristóteles acerca de la felicidad? Identificaba la felicidad con el bien supremo del hombre, la relacionaba con la adquisición de la excelencia o de la virtud. Entre más, para Aristóteles, entre más virtuosos, más felices. Por eso, aprovechando esto, hoy que se trata de normalizar los consumos de muchas sustancias que generan adicción y que la sociedad se ha vuelto permisiva frente a eso, los gobiernos, el problema del consumo es que genera una adicción, produce un vicioso. Y si decimos, según Aristóteles, que la felicidad sucede desde la virtud, entonces lo contrario o lo antónimo sería que el vicio produce la desgracia y la desdicha. No podemos llegar a considerar que una persona viciosa logre ser feliz, pero sí podemos llegar a considerar
que una persona virtuosa puede ser feliz. De esto sí que sabe hablar nuestro querido Aristóteles. Luego Platón dirá: la felicidad consiste en parecerse a Dios lo más que se pueda a través de la sabiduría. ¿Qué dirá Platón? Que entre más sabios, más felices. Aristóteles dice que entre más virtuosos, más felices. Por eso ustedes que están aquí, trabajen la virtud, que el que trabaja la virtud hace posible la felicidad. Y luego trabajemos la sabiduría como un don del cielo y pidámosla constantemente, y entre más sabios, más felices. Lo mismo, entre más necios, más tontos, más insensatos, más perdidos en esa búsqueda. Vamos a ver qué dice Sócrates. Sócrates dice que la felicidad también está emparentada con la virtud, la orientación del ser humano a la búsqueda del bien y la justicia. La persona buena está más cerca de ser feliz. La persona buena. La bondad propicia un ambiente adecuado para que seamos más felices. Por eso, no crean que una persona que se ha dedicado a hacerle daño a muchas otras personas puede decir que es muy feliz. No lo es. La persona que se dedica a hacerle daño a otras personas se distancia cada vez más de la felicidad. Vamos a ver qué dice Séneca. Y Séneca distingue la virtud del deleite, dando como fuente de la felicidad la virtud. La virtud lo más excelso y eterno, el deleite como algo caduco y temporal. Qué importante es escuchar esto de Séneca, porque saben una cosa, los hombres y las mujeres de hoy solemos mezclar y confundir la felicidad con el placer. Y saben, una cosa es hacer la búsqueda o el descubrimiento interior de la felicidad, como dice Antonio Pagola, que la felicidad es una búsqueda interior. Entonces, una cosa es hacer ese descubrimiento, esa búsqueda interior, y otra cosa es ir tras los placeres del mundo, que por supuesto son caducos y efímeros. La búsqueda del placer es afuera y el descubrimiento de la felicidad es dentro. Luego, Epicuro va a decir: la felicidad consiste en la capacidad de dominar el miedo. Entre más miedosos, con mayor capacidad para sabotear el proyecto felicidad que Dios tiene contigo y conmigo. Por eso tenemos que aprender a dialogar con nuestros miedos. Háblese con sus miedos, dialogue con ellos. No se trata de pelear con los miedos, se trata de dialogar con los miedos. ¿Y por qué no se trata de pelear con los miedos? Porque el miedo es una emoción y con las emociones no se pelea. Las emociones se hacen conscientes y las emociones se comunican. Es decir, hay que conversar con ellas. ¿Para qué? Para que no seamos víctimas de las emociones. De esto habla muchísimo
ahora que estamos leyendo en Cuaresma un libro que se llama El Maestro de las Emociones, Augusto Jorge Curi. Ojalá lo puedan leer durante esta Cuaresma. El Maestro de las Emociones, sobre la inteligencia emocional de Jesús de Nazaret. Es un estudio juicioso sobre la inteligencia emocional de Jesús de Nazaret, y no es solamente ese libro del Maestro de las Emociones, es el Maestro de Maestros, el Maestro inigualable, el Maestro de la vida, el Maestro del amor y el Maestro de las Emociones. Son 5 libros que trabaja Augusto Jorge Curi, la inteligencia emocional de Jesús de Nazaret. Nos enseña a ir más allá, inclusive del ámbito teológico, a explorar el ámbito psicológico de Jesús para descubrir la manera como él lidiaba con todo lo que le pasaba sin caer en la depresión. Porque uno pudiera pensar, Jesús le tocó lidiar desde tan pequeño con tantas situaciones, y sin embargo es el maestro de la felicidad, es el maestro de maestros, es el maestro de la vida. Vamos a ver qué nos dice Gandhi. La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, dice y hace está en armonía. La felicidad huye fácilmente del inconsistente, del ambiguo, del incoherente. Por eso somos más felices cuando somos coherentes. ¿Y qué es eso de ser coherente? Que nuestro pensar, nuestro decir y nuestro actuar buscan la misma dirección. La persona que piensa una cosa, dice otra y hace otra, está rota interiormente. Hay unas grietas en el alma que no le permiten una cosa que nosotros llamamos en la espiritualidad comunión, unificación. Y si no estamos unificados, nos distanciamos del paraíso y nos acercamos al infierno. Si ustedes me preguntan, Pedro, ¿qué es el infierno? Es fracción. ¿Y qué es el cielo? Unificación. Si la persona logra estar unificada, no fraccionada, experimenta ese camino, esa búsqueda o ese descubrimiento de la felicidad, que por supuesto no es una estación, es un descubrimiento constante, permanente. Y luego pensemos qué dice Nelson Mandela, este líder sudafricano que para nosotros es tan importante. Mandela habla de la felicidad en estos términos: nada importa, solo la felicidad compartida. ¿Cómo? Nada importa, solo la felicidad compartida. Eso tiene un nombre, se llama Ubuntu. ¿Cómo se llama? Ubuntu. ¿Cómo se llama? Ubuntu. ¿Qué es Ubuntu? Una regla ética de lealtad y relacionamiento entre las personas. Ubuntu. Ubuntu es que si mi felicidad no está emparentada con la felicidad de los demás, mi felicidad no es auténtica. Voy a explicárselos de esta manera. Un norteamericano, un gran empresario norteamericano, se va a Sudáfrica y quiere vivir una experiencia de misión en una aldea sudafricana,
Y el primer día reúne todos los niños de la aldea y pone un regalo o coloca un regalo en la copa de un árbol y le dice a los niños: el primero que alcance ese regalo le pertenece. Y todos los niños, conociendo esta regla ética de lealtad y de relacionamiento interpersonal, se tomaron de la mano y salieron corriendo junticos de la mano hacia el árbol. Entonces este empresario norteamericano no entendía y creyó que los niños no habían captado adecuadamente la instrucción. Y les dijo: no, es que no es así. Es el primero que llegue a la copa del árbol, ese será el dueño del regalo que hay allí. Y un niño le respondió: si el regalo no es para todos, entonces no vale la pena. Y eso es Ubuntu. Ubuntu es que si no hacemos una construcción de armonía, de equilibrio, de paz, de alegría, de felicidad juntos, no vale la pena. Si hay un entristecido en el mundo, la felicidad de la humanidad no es completa. Si hay un entristecido, imagínense esto, lo que significa la comunión y la fraternidad en la especie humana. Si hay un entristecido, un infeliz, un desdichado, un desventurado en el mundo, la felicidad no es completa para la humanidad. Y ahora, bueno, voy a hablar de nuestro jefe aquí en la tierra, el Papa Francisco. Ya hemos hablado de Aristóteles, Platón, Sócrates, Séneca, Epicuro, Gandhi, Nelson Mandela. ¿Qué dice el Papa Francisco acerca de la felicidad? Dice 10 cosas. Que la felicidad está emparentada con esto de vive y deja vivir. Darse a los demás. Moverse con benevolencia y humildad. Jugar con los niños. Compartir en familia. Ayudar a los jóvenes. Cuidar la naturaleza. Olvidar lo negativo. Respetar la diferencia, buscar la paz. Ustedes y yo sabemos el lenguaje tan simple y a la vez tan profundo de el Papa Francisco. Y en cosas tan simples, por supuesto, el hombre es capaz de hacer su mejor y su mayor descubrimiento. Habrá un ser que produzca o despierte mayor alegría que un bebé. Si alguno de ustedes tuviera acá un bebé en brazos, se daría cuenta que todas las personas tendrían que ver con ese bebé. Y por eso quiero hacer una aclaración antes de continuar. No es que un bebé sea feliz, es que un bebé es fuente de felicidad. Y nosotros debemos tener esa conciencia, porque el que desenfrenadamente está buscando ser feliz, de pronto pasa por encima de todo el mundo, anhelando la consecución de eso que está buscando. Les digo la verdad. No es ser feliz, es ser fuente de felicidad. Y cuando uno es fuente de felicidad, bueno, ahora sí, es feliz. Pero el gran trabajo humano es que nos convirtamos en fuente de felicidad. Para decir una cosa, soy feliz haciendo feliz a otros.
Y esa es la verdadera felicidad. No es que yo soy feliz y de manera egoísta busco mi bienestar, mi satisfacción personal, mi comodidad. No, no es por ahí. Somos felices haciendo felices a otros. Porque aquí lo importante no es que yo sea feliz, sino en que me convierta en fuente de felicidad. Y cada uno hará ese ejercicio de pensarlo, de revisarlo y de examinarlo. Yo soy fuente de felicidad. Tú eres fuente de felicidad. Como el bebé, que todo el que se acerca a ese bebé se regocija viendo ese bebé, oliendo ese bebé, tal vez tocando cuidadosamente ese bebé. Y lo interesante es que el bebé es fuente de felicidad. Y tengan la amabilidad y me miran todos. Ese bebé no sabe nada, no tiene nada y no puede nada. Y sin embargo, sin saber nada, sin tener nada y sin poder nada, es un inspirador de alegría y de felicidad. Para que hagamos esta comprensión, no somos más felices por lo que sabemos, no somos más felices por lo que tenemos, no somos más felices por lo que podemos, pero sí somos más felices por lo que somos. Es el ser, es el ser. Porque ustedes creen que el hombre de hoy es tan desventurado, porque ha creído que su felicidad radica en lo que sabe, en lo que puede, en lo que tiene, y entre más busca hacia afuera, más se pierde, porque la búsqueda no es afuera, la búsqueda o el descubrimiento es en el interior. Entremos al libro sin más preámbulos y digamos que el primer capítulo habla de la felicidad como propósito de la vida, propósito de vida, pero no es un propósito de orden natural, sino que es un propósito de orden sobrenatural. Es decir, no es el propósito de Juanito, de Camila, de Alejandro, de Sandra, de Diana, no, es un propósito divino. Para decir lo siguiente, uno de los propósitos de Dios para con el ser humano es que éste sea fuente de felicidad. Es un propósito divino. Cuando una persona se acerca diciendo que le perdió el sentido a la vida y que no haya el propósito para existir, hay que ayudarle a centrarse en esto y aprender que no es que sea un propósito de orden humano, sino que es un propósito de orden divino. Es decir, el plan de Dios es que el hombre sea fuente de felicidad. Y siendo fuente de felicidad, es que el ser humano todos los días camine y haga ese descubrimiento. De lo contrario, una vida sin propósito es una vida sin sentido. Usted debe prender todas las alarmas cuando su nieto, su sobrino, su hijo, su hija le diga, no le encuentro sentido a la vida. Hay que encender todas las alarmas y hay que ayudarle a esa persona a que haga su verdadero y auténtico descubrimiento en su ser interior. Y tengan la certeza que más allá de la crisis que el mundo vive, la humanidad vive, por la falta de salud mental, hay un tema todavía más delicado. Y es que
el ser humano le ha perdido el sentido a la vida, porque se ha dedicado a buscar afuera, y no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Entonces, claro, propósito de Dios. Hay un libro que se llama Una vida con propósito. Y ese libro, que de paso aprovecho para contarles que lo leímos en la Cuaresma pasada, ese libro va revelando cuáles son los propósitos de Dios para el humano. Entonces, debe quedar claro en el corazón de todos los que estamos aquí que el proyecto felicidad, ser fuente de felicidad, debe constituirse para todos nosotros en un propósito de vida. Segundo, del mismo capítulo, tenemos derecho. Diga después de mí, tengo derecho a ser feliz. Tengo ese derecho. Y tengo que salir a hacer respetar ese derecho. Por eso, aprender el amor propio, para que aprendiendo el amor propio y la autoestima, no nos alejemos de ese derecho que tenemos. Porque les voy a decir la verdad, es un derecho que usted reclama, y reclama a sí mismo. No es un derecho que usted sale a reclamarle a otro. Este derecho es muy especial porque es un derecho que usted se reclama a sí mismo. ¿Y saben por qué? Porque el único responsable de ese descubrimiento es ¿quién? Usted, yo, en mi caso. Entonces no es un derecho que yo salgo a decirle a mi papá y a mi mamá, papá, mamá, es que yo tengo el derecho de ser feliz. No, no, no. Esposo, esposa, yo tengo el derecho de ser feliz. No, 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 no. Jefe, es que yo tengo el derecho de ser feliz. No es un derecho que se reclama afuera, es un derecho que se reclama ¿dónde? Dentro. El reclamo te lo tienes que hacer tú mismo, porque tú eres el responsable de tu felicidad. Cometemos 4 errores muy grandes con respecto a ese descubrimiento o a esa búsqueda. Primer error, que creemos que la felicidad está en algo o en alguien. Falso de toda falsedad. Segundo error, que creemos que la felicidad está afuera. Tercer error, que nos enojamos con el otro porque creemos que el otro es responsable de mi felicidad. Y cuarto error, que me lleno de culpas pensando que yo soy responsable de la felicidad ¿de quién? Del otro. 4 errores. Hay que ser muy juicioso para no caer en esos 4 errores. Que es un derecho, sí, pero que es un derecho que yo me reclamo a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo convertirme en el peor saboteador de mi bienaventuranza. Yo puedo ser el gran saboteador de mi bienaventuranza. Y existen personas que se sabotean todo el tiempo trabajando por no estar bien. Ustedes pueden creer hasta dónde puede llegar la demencia, no la inteligencia ni la sapiencia, sino la demencia del ser humano, que él mismo se convierte en el saboteador de su bienaventuranza, de su alegría, de su dicha. Y yo se los voy a preguntar a ustedes en esta tarde. Piensen en esto, porque puede ser que aquí haya alguien que esté pasando por ese estado en la vida.
Me convertí en el saboteador de mi bienestar. Me convertí en el saboteador de mi trabajo interior. Me convertí en el saboteador de mi descubrimiento interior. Ese es el primer capítulo. Es el primer capítulo de este libro, El arte de la felicidad. Y sacamos una primera conclusión. Por favor, es necesario que aprendamos, según el libro, a cuidar nuestra salud, ¿qué? Hoy que tenemos tantos problemas de salud mental. Y yo los quiero invitar en esta tarde a eso. Cuiden la salud mental. Y la salud mental no la puede determinar lo que esté pasando afuera, sino lo que yo estoy interpretando adentro. Porque yo no puedo ser el resultado de lo que está pasando afuera, sino de lo que estoy decidiendo adentro. ¿Qué dice Santa Teresa? Que quién es la loca de la casa, la testa. Esta es la loca de la casa. Apague la mente y encienda el corazón, porque la mente sabotea, juzga, el corazón disfruta y ama. Usted, para juzgar, ¿qué necesita? La mente. Y para disfrutar, ¿qué necesita? El corazón. Aprender a apagar la mente y a expandir el corazón. ¿Qué significa? Que yo tomo la decisión de disfrutarme al otro y no de juzgar al otro. Somos más felices disfrutando del otro que juzgando al otro. Pero como somos hijos de esta cultura occidental, ¿qué hacen los papás con los hijos? Juzgarlos. Y yo le diría a los papás, no juzguen tanto sus hijos, disfruten sus hijos. ¿Y qué hace el esposo con la esposa? Juzgarla. Y yo le diría al esposo, vea, no juzgue tanto a su esposa, disfrútesela. ¿Y qué hace el jefe con su equipo de trabajo? Juzgarlo. ¿Y por qué no se disfruta su equipo de trabajo? Por eso el estado mental es determinante. Yo apago el juicio y enciendo el disfrute. Disfrutamos más, juzgamos menos. Si yo saco a uno de ustedes a bailar acá adelante y esa persona comienza a bailar, le ponemos música, se deja llevar por la canción o por el ritmo, y desde el momento que comience a pensar, ¿cómo estaré bailando? Si lo estaré haciendo bien, ¿quién me estará mirando? El que me está mirando, donde sea un maestro de baile, se tiró en la bailada. Pero si usted sale a bailar sin prejuicios, sin pretensiones, sin prevenciones, disfruta.
Pero ya cuando se previene, cuando pretende, ya no disfruta. Estado mental. Sin prejuicios, sin prevenciones, sin pretensiones, sin preocupaciones. ¿Cómo? Sin prejuicios, sin prevenciones, sin pretensiones, sin preocupaciones. La felicidad o el proyecto felicidad está determinado por nuestra perspectiva. Vamos al segundo capítulo. En este libro del arte de la felicidad vamos a encontrar un segundo capítulo que se llama Compasión y Calidez. ¿Cómo se llama? Compasión y calidez. ¿Qué es la soledad? Es un estado subjetivo del ser que puede ser el resultado de la manera como estoy mirando. Si miras desde el ángulo positivo, intentando buscar los aspectos positivos de todas las personas, nunca te sentirás solo. ¿Cuándo comenzamos a sentirnos solos? Cuando le vemos a las personas solo lo negativo. Usted queda solo, se queda sin aliados, se queda sin cómplices, se queda sin coequiperos. Todo aquel, y este es el segundo capítulo de Compasión y Calidez, que se dedica a mirarle lo negativo a los demás, termina quedándose solo. Pero aquel que decide quedarse con lo bueno del otro, siempre se va a sentir ¿qué? Acompañado. Así esté ¿qué? Solo. De este segundo capítulo, un aprendizaje que tiene que ver con la felicidad humana. Quédese con las 2 o 3 cosas buenas que tiene cada persona. Porque está claro que cada persona tiene unos elementos muy buenos. Con eso nos quedamos. ¿Ustedes no han pensado por qué Dios no logra desenamorarse del ser humano? Por eso. Dios no logra desenamorarse del ser humano porque Dios se queda con lo bueno de cada persona. Y por eso nos ama con amor eterno. Pero si Dios solo se quedara con nuestros errores humanos, con nuestras violaciones, con nuestros abusos, con nuestros secuestros, con nuestras extorsiones, con nuestros asesinatos, con nuestros engaños, con nuestros hurtos, con nuestros robos, ya se había desenamorado del ser humano. La pregunta es, ¿ustedes qué creen? ¿Dios es feliz o no es feliz? Por favor. Claro, Dios es feliz. ¿Y por qué es feliz? Porque ama incondicionalmente. ¿Y cómo es ese amor incondicional? Porque se queda con lo bueno de cada uno de sus hijos. Ustedes sabían que nosotros somos los niños de Dios. Los niños de Dios. Cuando yo voy a empezar a hablar de Dios, ya me paro. ¿Y por qué somos los niños de Dios? Porque no llegamos a ofender a Dios.
Una señora alguna vez se me acercó y me dijo: Padre, deme la bendición porque yo he ofendido mucho a Dios. Y yo le dije: ¿usted cómo ha hecho? ¿Cómo hace una criatura para ofender a su Creador, que es todo amor? Es imposible. Es imposible. Me decía: muy raro, Padre, que usted diga eso, pero nosotros si ofendemos a Dios. Yo le dije: pero dígame cómo se hace eso, a ver si yo lo intento y lo logro. Y ella seguía sin comprender y le dije: le voy a poner un ejemplo. Una mamá que está estrenando hijo y está en la luna de miel con su bebé, le cambia el pañal al niño y una vez lo limpió, lo lavó, le puso el talquito, le está poniendo el pañal limpiecito. ¿Qué hubo? Y el niño, plin, hace la gracia. La pregunta: ¿esa mamá se ofende? No. El niño no alcanza a ofender a esa mamá porque esa mamá está de luna de miel con su hijo. ¿Y saben quién está de luna de miel con los seres humanos? Dios. Y dígame, ¿quién no es feliz en condiciones normales en su luna de miel, donde todo es amor? Y por eso, escuchen, el amor y la felicidad van ¿de qué? Imposible ser feliz si uno no ha decidido incondicionalmente amar. Imposible. Y cuando hablamos de compasión y calidez, claro, somos más felices cuando somos compasivos. Y somos más felices cuando somos cálidos. La calidez, es decir, esa empatía y esa sabrosura para hablarte y para relacionarme contigo, me hace muy feliz. Ese que parece un limón a la hora de relacionarse con los demás, está enredado y está saboteando su felicidad. A ese que no le parece nada bueno lo de los demás, que todo lo de los demás es censurable y dañino, ¿está enredado afuera o está enredado adentro? Está enredado adentro. Entonces, claro, somos más felices a la manera de Dios cuando somos compasivos y cuando somos cálidos. Esa señora del barrio que juzga y habla mal de todo el mundo, eso es lo que la representa. ¿Y qué la representa? Su amargura interior. Eso la representa. Y entonces el problema no es que esté hablando de todo el barrio. El problema es que qué pesar que esa señora no va a descubrir, por más que rece en su parroquia, no va a descubrir el proyecto felicidad y el propósito felicidad que Dios tiene con ella. No lo va a descubrir. Entre más amorosos, más felices. ¿Cómo? Entre más compasivos, más felices. Entre más cálidos, más felices. Fíjense que yo a ustedes no les estoy diciendo que tienen que comprar algo muy costoso para ser felices. Simplemente les estoy diciendo que hagan la exploración interior de calidez, amor y compasión, y que eso arroja un resultado extraordinario. Ese es el segundo capítulo de este libro, El arte de la felicidad. Voy a abordar el tercer capítulo de este libro, El arte de la felicidad, que se llama
transformando el sufrimiento. ¿Cómo dije? Claro. Todos los seres humanos estamos enfrentados al sufrimiento. Todos los seres humanos. Por más brillantes que seamos desde lo emocional, sabemos que el dolor es inevitable, que el sufrimiento es optativo, pero por más brillante que uno sea, está enfrentado al sufrimiento. El cuento es cómo voy a abordar desde lo emocional mi sufrimiento. Y ahí está el problema. Una manera de abordarlo, que hay personas que les gusta sufrir. Como que se regodean, se recrean en el sufrimiento. Y por eso alimentan apegos y aumentan el tamaño de las cosas y de las situaciones desagradables. Que solemos decir, esa persona hace una tormenta, ¿en qué? Es una manera de abordar el sufrimiento. Que usted vuelve todo un drama. Por favor, no vuelva todo un drama. ¿Por qué? Porque usted se hace mucho daño. A las situaciones hay que darles el tamaño adecuado. No aumentar el tamaño de lo que me está pasando. Hay otra manera de enfrentar el sufrimiento: sentirse culpable. Que todo lo que a usted le pasa es por mi culpa, por mi gran culpa, por mi gravísima culpa. Diga después de mí: cero culpas. Padre, es que yo tuve la culpa. No, vas a aprender a decirlo distinto. Eres responsable de lo que pasó, porque no queremos culpables, queremos responsables. Es otra manera de abordar el sufrimiento. Entonces, magnifico lo que está pasando. 1. Me siento culpable con lo que está pasando. 2. 3. Me resisto al cambio. Acuérdense que toda resistencia produce sufrimiento. Se me está cayendo el pelo. Déjelo que se caiga. Póngase a pelear con eso para que vea. Hay una ley que se llama la ley de la no resistencia. ¿La ley de qué? Es decir, en vez de pelear con lo que está pasando, aprendo a qué? A abrazar y a aceptar lo que está pasando. No vuelvo todo un drama, no me siento culpable, no me resisto al cambio, adopto una perspectiva diferente para ver el problema desde el ángulo más positivo. Escuchen esto: somos más felices cuando buscamos el mejor ángulo para ver, interpretar y asumir el problema. Y es cuestión de perspectiva. Use el mejor
ángulo. Padre, me robaron o lo liberaron. Porque uno puede decir, me robaron esta platica y esta platica son los ahorros de todo el año, entonces prácticamente ese año no salí haciendo. Eso es una manera de mirarlo, ¿sí o no? O uno puede decir, bueno, no me robaron nada porque nada es mío. Todo es prestado. Tal vez eso que tenía no lo necesitaba, pues lo tenía ahorrado. Y además, espero que quien lo tenga ahora lo use mejor que yo lo iba a usar. ¿Es un cambio de qué? ¿Es el mismo robo? Sí. Es el mismo robo, pero no es la misma ¿qué? Perspectiva. El ángulo que tú uses para ver lo que te está pasando. Somos más felices cuando usamos la mejor perspectiva para interpretar lo que nos está sucediendo, de tal manera que con lo que nos está sucediendo no vamos a ser víctimas, sino que vamos a ser protagonistas. Levante la mano el que desea ser protagonista de lo que le está sucediendo. Bajen la mano, quedaron algunos. Levanten la mano los que desean ser víctima de lo que les está sucediendo. Ay, entonces los otros, ¿por qué no levantaron la mano? Ni víctimas ni protagonistas. Diga después de mí, quiero aprender a ser protagonista, no víctima de lo que me está sucediendo. ¿Y eso nos hace más felices, sí o no? Claro, nos hace más felices. Es aprender a descubrir el lado bueno de aquello que aparentemente no es tan bueno. Cuarto capítulo del libro, aprender a superar los obstáculos. Después de mí, el dolor me hace más fuerte, el dolor me hace más sensible, el dolor me hace más humano, el dolor me acerca más a Dios, el dolor ahonda en la comprensión de mi vida. ¿Qué decía Martin Luther King? Aquello que no me destruye me hace más que. Somos más felices con esa lectura que uno echarse a morir por lo que le está sucediendo. Entonces, ¿cómo superar los obstáculos que voy encontrando en el camino? Y supero obstáculos cuando entiendo que todo es un aprendizaje, cuando estoy convencido de ello, cuando asumo la vida con determinación, cuando actúo manos a la obra, cuando me esfuerzo. Con un obstáculo o me devuelvo o lo salto y soy mejor. La vida nos hace mejores, no por los logros que obtenemos, sino por los obstáculos que superamos. ¿A quién no le gustan los logros? A todos, pero somos mejores humanos superando obstáculos que festejando logros. Somos mejores humanos. El quinto capítulo, ya voy a terminar, los valores espirituales. Levante la mano la persona que tiene un credo o una religión determinada, en serio. Ustedes son más felices que los que no tienen religión. ¿Sabían eso? Y ojo,
si sabemos asumir nuestra experiencia religiosa, convirtiéndola en una experiencia espiritual. Pero escuchen esto: si la religión que profesas no te hace más feliz, ponle un gran interrogante a tu profesión de fe. ¿Por qué digo esto? Porque la experiencia relacional con Dios, esa religación, esa relación, me tiene que hacer más feliz. Y entonces yo veo un mundo de creyentes, muy asustados. ¿Y qué sentido tiene un creyente muerto de miedo? No tiene sentido, porque el miedo me aleja de la felicidad. Y muy raro que en una casa los que van al culto o a la celebración litúrgica son más pesimistas y negativos que los que no van a nada. Y uno dice, ve, este no visita un templo ni un lugar de culto, y uno no lo ve tan positivo y tan optimista. Y esta, que no sale del lugar de culto, vive llena de nervios y muerta de ¿qué? Ojo. Porque si tu experiencia de Dios no te hace más feliz, entonces, que a mí me pregunten, Pedro Justo, ¿usted por qué es tan contento? Pues por Dios. Porque vivo en medio de un mundo que está completamente entristecido y deprimido. Que tu experiencia de Dios te lleve a confiar más y a temer menos. 1. 2. Que tu experiencia de Dios te lleve a quejarte menos y a agradecer ¿qué? Más. Porque yo no soy más feliz quejándome, pero sí soy más feliz agradeciendo. Y entonces, digamos que el fenómeno religioso, la vida espiritual, un fenómeno religioso bien pensado, maduro, claro, sereno, bien puesto, me tiene que hacer más agradecido y menos quejambroso. Y llevo 2. 3. Mi experiencia de Dios me tiene que llevar a pensar que mis errores son aprendizajes y no acumulación de ¿qué? ¿De qué? De culpas. ¿Qué estoy haciendo con mis errores? Aprendiendo. Y no acumulando ¿qué? Culpas. Y soy más feliz interpretándome como aprendiz que como culpable. Una persona que todo el día se echa culpas no es más feliz que aquel que ha entendido que está aprendiendo. Diga después de mí, soy un aprendiz. Sí. 4. Que tu experiencia de Dios te lleve a ser más compasivo y menos ¿qué? Señalador.
porque soy más feliz siendo compasivo que juzgando a todo el mundo. Entonces fíjense que si uno se toma en serio su experiencia de Dios, y este es el último capítulo de este libro que habla sobre los valores espirituales, claro, una persona que ha hecho de su experiencia de Dios una oportunidad para construir su ser humano desde los valores espirituales, es más feliz. ¿Por qué? Porque somos más felices agradeciendo, porque somos más felices compadeciéndonos, porque somos más felices confiando, somos más felices aprendiendo. Lo duro que es que usted haga de su experiencia religiosa una oportunidad para sentirse todos los días más asustado, más culpable, más fariseo y más quejambroso. Y yo conozco muchas personas que su experiencia religiosa no los hace más felices. Y nuestra experiencia de Dios, nuestros valores espirituales y nuestro camino de fe nos tiene que hacer más felices. Estamos llamados a eso. De tal manera, y con esto voy terminando, de tal manera que a usted lo vean como una persona muy pacífica y le digan: ¿usted por qué es tan pacífico? Y usted dice: por mi experiencia de Dios. En un mundo tan violento, donde la guerra no termina y se apaga una guerra aquí y se enciende en otro lado, en un país tan violento donde llevamos más de 6 décadas con una guerra interna, ¿y usted por qué tan pacífico? Usted es antioqueño, como dice que son de violentos los paisas, pero usted ¿por qué es tan pacífico? Y usted dice: por mi experiencia de Dios. Y usted es muy feliz siendo así pacífico. Y dice: claro, claro, porque yo no estoy ni alquilando ni comprando peleas con nadie. Y claro, gracias a que soy un hombre pacífico y soy un hombre alegre, eso es consecuencia de ser un hombre de Dios. ¿Cuáles son los 2 problemas más grandes que tiene la humanidad? 1, la violencia, y 2, la depresión. Son los 2 problemas más grandes: tristeza y violencia. Y entonces mi experiencia de Dios tiene que contrarrestar eso y que yo diga: no, venga, yo soy muy feliz y yo soy muy pacífico. Ese es el único testimonio que yo pueda dar de lo que Dios está obrando en mí. Significa esto que los hombres de Dios, los hombres de fe, somos más felices. Muchas gracias por estar aquí, que Dios los bendiga siempre.